Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a continuar con la parte 2 del cálculo de los componentes de un vector. ¿Por qué? En la parte uno nosotros vimos lo que era el teorema de Pitágoras, donde nosotros solo hablamos de lados que tenía un triángulo rectángulo, porque recordemos que en el cálculo de los componentes de un vector siempre se diagraman pues triángulos rectángulos. Ya vimos la parte uno donde se utilizaba el teorema de Pitágoras y en el teorema de Pitágoras no habían o no se tomaban en cuenta lo que son los ángulos, no habían ángulos. Pero ahora en la parte 2 ya van a haber ángulos. Y para eso yo necesito conocer pues lo que son las relaciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas como ustedes le conozcan, ¿sí? Razones trigonométricas en los triángulos rectángulos, ¿verdad? Y de ahí nosotros pasaremos a hacer ejemplos, ejercicios que corresponde la aplicación de las razones trigonométricas, ¿sí? Estas son las razones trigonométricas más importantes que ustedes pueden ver allí, ¿verdad? Esta teoría ustedes la tienen en su plataforma. Vamos simplemente a analizar y a explicar a continuación en una hojita en blanco. Sí, aquí está. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar las razones trigonométricas más importantes, ¿sí? Para explicar esto. Razones trigonométricas o funciones trigonométricas, como quieran llamarle. Razones trigonométricas o funciones trigonométricas. ¿Por qué se llama razones? Ojo, en matemáticas, razón, cociente, relación significan división. Y nosotros sabemos que las funciones trigonométricas o funciones trigonométricas están con la rayita de fracción que también significa división. Entonces vamos a escribir las tres razones trigonométricas más fundamentales, más importantes, ¿sí? La primera es la función del seno, ¿verdad? Que al seno lo podemos abreviar de esta manera, sen, seno del ángulo, ¿sí? En la calculadora, ¿cómo lo encuentran? Lo encuentran así, sin del ángulo, ¿verdad? Con esa letrita. Y la función seno, la razón trigonométrica del seno, que es igual. Cogemos otro lápiz, es igual a lo siguiente. Seno del ángulo que me den es igual al cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, esta es una función trigonométrica importante que es la del seno, ¿sí? ¿Y por qué se llamaba razón? Recuerden, razón, cociente o relación son sinónimos de división. ¿Cómo yo puedo representar a la división? Pues con la línea de fracción, con esta línea. Por eso se llaman razones, porque la línea de fracción significa división. Entonces recordemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso tomarlo muy en cuenta. De ahí la siguiente función trigonométrica. Ojo, son seis, pero solo vamos a presentar las tres que son las más importantes. ¿Sí? Vamos con la función trigonométrica del coseno. Función coseno, ¿verdad? A coseno nosotros lo podemos abreviar pues con la palabra cos y el ángulo, ¿verdad? De esa manera lo podemos abreviar. Sería ¿Cómo sería su función o razón trigonométrica? Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquello. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. La voy a enmarcar porque es una función trigonométrica muy importante que hay que sabérnosla al revés y al derecho, ¿cierto? Y vamos acá a escribir la tercera, que es la tangente. Sí, la tercera es, hoy está activado esto, es función tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo. Ahí está. ¿Sí? ¿A qué es igual la tangente? La tangente es igual a lo siguiente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre lo que es cateto adyacente. Ahí está. Es la tercera función trigonométrica que estamos analizando y la enmarcamos porque es muy importante. Sí, ahí está. ¿Dónde se da? ¿Dónde se da
el uso de estas funciones trigonométricas, ¿dónde se las emplea? ¿Dónde se las utiliza? En los triángulos rectángulos, ¿sí? En triángulos rectángulos que ahora tengan, ¿qué cosa? Ángulo, ¿verdad? Y vamos a escribir, ojo, estas funciones trigonométricas, estas tres funciones trigonométricas que son las más importantes, se utilizan o se emplean en los triángulos rectángulos, ¿verdad? Se emplean en los triángulos rectángulos. Aquí vamos a dibujarlo de mejor manera. Allí, en este tipo de triángulos rectángulos se emplea lo que son las funciones trigonométricas. ¿Por qué era triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo ya establecido de 90 grados. Ojo, pero eso se lo suele omitir y nosotros, ¿cuándo vamos a aplicar estas funciones trigonométricas? Cuando en el triángulo yo tenga ángulos. ¿Cómo yo represento un ángulo? Pues con la letra griega llamada teta, ¿sí? Igual las partes, aquí siempre, siempre la parte más extensa va a ser la hipotenusa. Hipotenusa. Siempre va a ser la parte más extensa, la hipotenusa. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar en relación con el ángulo van a ser las partes. Ojo, el ángulo va a estar acá, ¿sí? Ojo, las partes sí van a cambiar, los catetos, a eso me refiero con las partes, ¿sí? El cateto opuesto y el cateto adyacente sí van a cambiar de lugares. ¿Y por qué? Porque ahora que yo tengo ángulo en mi triángulo rectángulo, ahora mi centro, mi todo, mi atención va a ser de ángulo, ¿sí? Va a ser para ese ángulo. Lo que nunca va a cambiar es que el lado más grande es la hipotenusa. Eso nunca va a cambiar. Pero cuando yo ya tengo ángulos, cuando yo ya tengo ángulos, mi mundo, mi centro, mi atención va hacia el ángulo. Entonces, gracias a que ahora existe ángulos, yo voy a enfocarme en eso y gracias a eso, pues un lado puede ser cateto opuesto y otro lado puede ser cateto adyacente. Vamos a ver dos casos, ¿sí? El típico caso es este que tenemos aquí al frente, ¿verdad? Como habíamos mencionado, pues ya tengo ángulo, entonces yo me centro y trabajo en base al ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el cateto adyacente del ángulo? Ojo, del ángulo. El cateto adyacente del ángulo es el que está en el piso del ángulo. Es decir, esto de aquí sería cateto adyacente. ¿Que coincide con lo que ya hemos visto? Sí, coincide. Pero ya vamos a ver adelante, más adelante que no va a ser así. Ojo. El cateto adyacente con respecto a este ángulo es el que está en el piso. Es el lado que está en el piso de este ángulo. ¿Y quién está en el piso de ese ángulo? Pues este de aquí. Esto sería el cateto adyacente, ¿sí? Que yo lo puedo representar con la letra A, la hipotenusa con la letra C, ¿verdad? ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo que estoy estudiando? El cateto opuesto es el que está al frente. Siempre el cateto opuesto es el que está al frente, al otro lado. El cateto opuesto con respecto a este ángulo es obviamente este lado, el que está al frente, ¿sí? Entonces, ese que vendría a ser el cateto opuesto. Sí, eso tomarlo muy en cuenta, por favor. Y me dirás, profesor, pero me dio lo mismo. Me dio las mismas partes que cuando estudiamos el teorema de Pitágoras. Sí, me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo está acá. Pero ¿qué tal si el ángulo no está ahí? ¿Y qué tal si el ángulo ahora me lo colocan acá arriba? ¿Qué va a pasar? Lo siguiente, acuérdate, cateto adyacente con respecto al ángulo es el lado que está en el piso del ángulo. Esto está en el piso del ángulo. Perfecto. Cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. ¿Quién está al frente del ángulo? Esto. Perfecto. Veamos ahora si nosotros cambiamos la perspectiva. ¿Qué tal si ahora me dan este tipo de triángulo? Voy a dibujar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahí está, un triángulo rectángulo. ¿Qué tal si ahora me dan el ángulo acá? ¿Sí? Y recuerden, lo que nunca va a cambiar es que la parte más extensa siempre es la hipotenusa. Siempre. Eso nunca va a cambiar. Y que yo la puedo representar pues con la letra C. Sí, ahí está. Ahora me voy a enfocar en el ángulo. Recuerden, mi mundo, mi todo es el ángulo. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué digo? Pues, ¿cuál será el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Este es mi ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Opuesto significa que está al frente. ¿Y quién está al frente a este ángulo? Pues es este lado, ¿sí? Opuesto significa al frente. Entonces, este vendría a ser el cateto opuesto a este ángulo, ¿sí?
que yo lo represento con la letra B. Miren, cambió la situación. Ya no es igual a esto, ¿sí? Recuerden, mi mundo, mi todo ahora es el ángulo y yo trabajo en base al ángulo cuando me dan ángulos en los triángulos rectángulos. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo es el que está al frente. ¿Quién está al frente? Pues este lado. Ese lado entonces vendría a ser el cateto opuesto. ¿Y cuál vendría a ser el cateto adyacente a ese ángulo? A este ángulo es el que está en el piso del ángulo. Entonces, ¿quién está en el piso del ángulo? Es este lado. Entonces, ese lado vendría a ser el cateto adyacente porque está en el piso del ángulo. Este es el cateto adyacente, que yo lo represento con la letra A, ¿sí? Esas situaciones tomar muy en cuenta, por favor, ¿sí? Tomar muy en cuenta estas situaciones y que no nos mal acostumbremos a que siempre pues nos van a dar el ángulo aquí. No siempre va a ser así. Me pueden dar los ángulos por acá, ¿verdad? Veamos un pequeño ensayo de posiciones nada más, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo mi triángulo rectángulo. Perfecto. Vamos a suponer que la hipotenusa vale 5. Aquí va a estar el ángulo, ¿verdad? Un ángulo que puede valer cualquiera. Aquí va a estar, qué sé yo, un 4 y acá va a estar un 3, ¿verdad? Y voy a escribir lo siguiente. ¿Cuál será el coseno? ¿Cuál será el coseno del ángulo que está aquí, que lo he representado con la letra griega teta? ¿Cuál será igual al coseno de este ángulo? ¿Sí? ¿Cuál es el coseno de este ángulo? Y debemos de recordar que era coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. Perfecto. ¿Cómo podríamos reemplazar? Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. ¿Quién está adyacente a este ángulo? Es decir, en el piso, en la culata, pues es el 4, ¿verdad? Es el cateto adyacente, va en la parte de arriba. La hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Recordemos que la hipotenusa es la parte más extensa. Es este 5, ¿verdad? El 5 va abajo, ¿sí? Como se dan cuenta, pues solo son posiciones nada más que tenemos que recordar. Ahí está. ¿Qué tal si me piden, qué sé yo, el seno de este ángulo? Entonces, seno del ángulo que era igual a cateto opuesto, opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Ahora vamos a reemplazar datos. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Quién está opuesto a este ángulo? Pues el 3. Escribo el 3. Y la hipotenusa siempre va a ser lo mismo. La parte más extensa, es decir, este 5. Sí, y ahí está. Ejemplos sencillos. ¿Y qué podemos decir? Que son simplemente posiciones, ¿verdad? Posiciones. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Vamos a aplicar estas formulitas a unos ejercicios de nuestro deber. ¿Qué me dice? Ojo, vamos a coger otro lápiz. Me dice, encontrar el ángulo del siguiente triángulo rectángulo. Quiero averiguar cuánto vale este ángulo, ¿sí? ¿Cómo averiguo cuánto vale ese ángulo? Pues tengo que ver los datos que yo poseo, ¿sí? Aquí, pues, como vemos, tenemos un ángulo, entonces aplicamos las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas, ¿sí? Teorema de Pitágoras solo me sirve para encontrar lados, no ángulos. Porque recuerden, hagamos un contraste. Teorema de Pitágoras, que era hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. ¿Acaso en esta fórmula del teorema de Pitágoras hay este símbolo de ángulo? No. Entonces no me sirve para nada la fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar ese ángulo llamado teta, ¿sí? No me sirve en esta ocasión. Entonces, ¿qué me puede servir? Pues me puede servir pues las funciones trigonométricas, ya que las funciones trigonométricas, ya sea del seno del ángulo, coseno del ángulo o tangente del ángulo, estas tres funciones trigonométricas que son las más importantes, sí tienen ese símbolo, la letra griega teta. Entonces, esas me van a servir, ¿sí? Pero, pero ahora, ¿cuál me va a servir? ¿Sí? ¿Cuál me va a servir? ¿Cuál me va a servir de esas tres? Tengo que aprender a elegir en base a los datos que tengo. Entonces, ¿qué datos yo tengo? Pues tengo la parte más extensa que es la hipotenusa, ¿sí? A la hipotenusa yo la represento con la letra H. La hipotenusa es de 4, ¿sí? ¿Y qué otro dato tengo? Pues el cateto adyacente, que es lo que está aquí, ¿sí? Adyacente a este ángulo está este lado. Y ese lado es el cateto adyacente. Y yo lo represento con la letra A.
¿sí? Pero mi objetivo no es averiguar estos lados, no. Mi objetivo es averiguar el ángulo. Simplemente he identificado quién es quién. Este 4 es la hipotenusa, este 2 es el cateto adyacente. Simplemente he identificado quién es quién para luego yo, pues, ver qué fórmula utilizo. Recordemos, esta es la hipotenusa, ¿sí? Este es el cateto adyacente. Ahí está. ¿Qué función trigonométrica tiene hipotenusa y cateto adyacente? Miren acá las fórmulas. ¿Qué función trigonométrica tiene hipotenusa y cateto adyacente? Ojo, es esta, ¿verdad? La función trigonométrica coseno tiene ¿qué cosa? Tiene hipotenusa y tiene cateto adyacente. Tiene esas cosas. Entonces, esa es la función trigonométrica que me sirve para resolver el ejercicio. Y se preguntarán, ¿por qué no la función del seno? Porque el seno que tiene cateto opuesto. ¿Y acaso yo tengo cateto opuesto aquí? No. Cateto opuesto a este ángulo es el que está aquí al lado. Y aquí no hay ningún dato, ningún número. Entonces no me sirve eso. Entonces, ¿cuál me va a servir? La del coseno. Hacemos una pequeña separación. Y digo, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa, ¿verdad? Tengo esos datos, sí los tienes, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlos. Ojo acá. Y escribo coseno del ángulo es igual, ojo. Ustedes dirán, pues profesor, usted quiere despejar, quiere encontrar el ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo? Despejándolo. ¿Qué significa despejar? Que no le estorbe absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puedo despejar el ángulo y deshacerme de ese fastidioso cos, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues simplemente se hace lo siguiente. Aplicar coseno a la menos uno a ambos miembros de la ecuación, ¿sí? Ojo, aplico coseno a la menos uno a ambos miembros de la ecuación. Me va quedando así. Coseno a la menos uno a ambos miembros de la ecuación. Y miren que luego con diferentes colores. Ahí está. Y paso a limpio lo demás. Ahí está. Cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. Sí, ¿qué he aplicado? He aplicado simplemente coseno a la menos uno a ambos miembros de la ecuación para deshacerme del fastidioso cos, ¿verdad? Sí, se puede eliminar estas palabritas con su recíproco, es decir, con su inverso, es decir, con exponente a la menos uno. Se puede eliminar eso, ¿sí? Si estuviese yo trabajando con seno del ángulo, ¿cómo lo puedo eliminar? Pues multiplicando a ambos miembros por seno del ángulo a la menos uno, seno del ángulo a la menos uno. Si estuviera trabajando con tangente del ángulo, yo aplico pues tangente del ángulo a la menos uno a ambos miembros, ¿sí? Esa es la idea para eliminar estas fastidiosas palabritas que están allí, ¿sí? En este caso yo quiero eliminar la palabrita cos, por lo tanto aplico coseno a la menos uno a ambos miembros. ¿Para qué? Para que después se pueda eliminar coseno con coseno. Y es lo que va a ocurrir. Hemos aplicado esa situación, por lo tanto, coseno a la menos uno se va con coseno. Y me queda única y exclusivamente esta situación, el ángulo, que es lo que deseo averiguar. Me queda el ángulo así y reemplazo datos. Coseno a la menos uno y escribo lo que es el cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahora? Pues reemplazar datos, nada más. Vamos a reemplazar los datos, ¿sí? Cogemos acá nuestro lápiz y escribimos coseno a la menos uno. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está aquí en el piso del ángulo. En este caso es 2. La hipotenusa es 4. Ahí está. Puedo sacar la mitad de 2 1, la mitad de 4 2, ¿verdad? Me va quedando así. Coseno a la menos uno, me queda un medio. ¿Y un medio cuánto es? 0,5. Entonces escribo coseno, escribo el ángulo coseno a la menos uno y un medio cuánto es? 0,5. Ahora sí puedes coger tu calculadora de preferencia, ¿sí? Coges coseno, coges tu calculadora y escribes Shift
Vas a escribir Shift, la tecla Shift y después vas a dar clic en la tecla cos. Sí, vas a dar clic en la tecla cos. Ahí está. Das Shift más en la tecla cos. ¿Sí? Das clic en la tecla Shift. Voy a dar clic, tecla Shift y luego das clic en la tecla cos, ya que en la tecla cos está ahí escondidito, en una calculadora científica está escondidito esto, cos a la menos uno. Y así se puede activar cos a la menos uno en la calculadora con la tecla Shift y aplastando cos. Y se activa cos a la menos uno. Y se abre esto, ojo, en la calculadora se abre esto, cos a la menos uno. Y aquí adentro ustedes pueden colocar pues la cantidad que van a trabajar, en este caso 0,5. Y escribo 0,5 y eso me da pues 60. El valor de ese ángulo ha sido de 60 grados. 60 grados. Esa es la respuesta de mi ejercicio, ¿sí? Esa vendría a ser la respuesta de mi ejercicio. Si alguien quedó con dudas, quedó escéptico de por qué se puede eliminar esta situación, es por lo siguiente. Si ustedes pasaron por las propiedades de la potencia de la misma base, se da esto. Coseno a la menos uno por coseno del ángulo. ¿Por qué se puede eliminar esto y esto? Por lo siguiente, ¿sí? Ojo, coseno a la menos uno lo puedo escribir como cuando nosotros veíamos palabras, letras, números con exponentes negativos, ¿qué se hacía? Se agregaba el denominador uno, ya que todo está sobre uno, solo que el uno es tan insignificante que se lo suele omitir. Y este uno va a pasar a la parte de arriba y coseno a la menos uno pasa a la parte de abajo. Una inversión. ¿Por qué hago una inversión? Un viraje. ¿Por qué? Hago el viraje con la intención que este exponente que está negativo se haga positivo. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo un viraje, es decir, que el uno va a subir y coseno a la menos uno va a bajar. Pero como baja, ya el exponente se hace positivo. Sí, se hace uno positivo. Y como sabemos, el uno es tan insignificante que lo solemos omitir. Por lo tanto, me queda así. Y lo demás, que es esto, yo paso a limpio por coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí? Matemática simple. Se va lo mismo que está arriba con lo mismo que está abajo. Simplificar y obviamente me queda simplemente el ángulo. Eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Aquí te lo he escrito mentalmente. Veamos este otro ejercicio acá. Encontrar el ángulo del siguiente triángulo rectángulo. Perfecto. Este es mi ángulo, este va a ser mi centro, mi mundo, mi todo, el que yo me voy a concentrar, ¿verdad? Y veo qué es lo que yo tengo, ¿sí? ¿Quién está opuesto al lado, al frente de este ángulo? El que está opuesto al lado, al frente es ese 4, ¿sí? Este vendría a ser el cateto opuesto. Y el cateto opuesto, ¿cómo lo representaba? Pues con la letra B, ¿verdad? Ahí está. A la hipotenusa, que es la parte más extensa, lo represento con la letra C. Recordemos que la hipotenusa es la parte más extensa. Muy bien. ¿Y qué función trigonométrica yo podría utilizar? Pues podría utilizar la función del seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el cateto opuesto, porque recordemos, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa. Y tengo esos datos, sí. Tienes cateto opuesto, aquí está cateto opuesto, perfecto. ¿Qué más tienes? Pues tienes lo que es la hipotenusa, aquí está la hipotenusa. Entonces tienes los datos necesarios. Sí, pero ¿qué es lo que yo deseo eliminar y que solo me quede el ángulo? Porque es lo que me piden averiguar el ángulo. ¿Sí? El ángulo es lo que me piden averiguar. Entonces, ¿yo cómo puedo averiguar lo que es el ángulo? Pues simplemente aplicando, ¿qué cosa? ¿Qué les había dicho? Seno a la menos uno a ambos miembros de la ecuación, seno a la menos uno. ¿Por qué se aplica seno a la menos uno? Pues para poder eliminar, ¿sí? Esta palabrita sen del ángulo y esto, seno a la menos uno va a afectar a todo esto, cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa. Va a afectar. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que les había mencionado. ¿Sí? Se puede simplificar. Seno con seno a la menos uno se va y por lo tanto solo me queda el ángulo. ¿Qué me toca hacer? Ahora simplemente reemplazar datos. Cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Ah, miren, vale 4. Escribo el 4
¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa siempre es lo mismo. La parte más extensa vale 8. Ahí está, ¿sí? Vamos a poner un poco más estético, 4 octavos. Ahí está. ¿Qué se puede hacer? Simplificar, ¿verdad? Se puede simplificar tranquilamente. Vamos a simplificar tranquilamente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? La mitad de 4 2, la mitad de 8 4, la mitad de 2 1, la mitad de 4 2. Me queda un medio. Ahí está seno a la menos uno de un medio. ¿Y un medio qué es? Pues es 0,5. Ahí está. Y voy a coger mi calculadora y voy a operar seno a la menos uno. Seno a la menos uno. Igualmente, Shift y clic en Sen. Y se activa seno a la menos uno. Y adentro va a estar ¿qué cosa? Esos 0,5 que me dan igual a ¿qué? A 30. La respuesta. Seno a la menos uno y adentro va a estar ¿qué cosa? Va a estar pues el 0,5 y eso operando en la calculadora me da igual a 30. Entonces, ¿cuál es la moraleja que nos podemos llevar? En que no te acostumbres a que siempre el ángulo te lo van a dar aquí. Sí, no te acostumbres, porque el ángulo también te lo pueden dar acá. Y siempre debes de recordar que cuando trabajo con ángulos, mi mundo, mi centro, mi todo, va a hacer enfocarme en el ángulo. Entonces, cateto opuesto al ángulo es lo que está al frente, esto. Cateto adyacente al ángulo sería lo que está en el piso del ángulo, es decir, esto de aquí, que no fue relevante en esta ocasión. Eso es el cateto adyacente, lo que está en el piso del ángulo. Este es más de la mitad de nuestro deber, ¿verdad? Este es más de la mitad de nuestro deber. Entonces, por favor, revísenlo, chequenlo para que puedan trabajar tranquilamente. Aquí está la mitad de nuestro deber. Solo falta el último ejercicio y agradecer la atención prestada. Recuerden que es un video tutorial, lo pueden pausar, retroceder. Muchas gracias.